Un ministerio. Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Iglesia, muy buenos días, sean todos bienvenidos, Dios les guarda, Dios les protege, qué alegría estar una vez más conectados con ustedes. En esta mañana voy a pedirles que me acompañen a leer el Salmo 23 para que lo busquen allí en sus Biblias y me ayuden a leerlo. Yo lo voy a leer acá en la versión Biblia de las Américas. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por ser nuestro pastor, nuestro Padre, Señor. Gracias por todas las bendiciones que diariamente nos regalas y nos das. En esta mañana ponemos este día, Señor, en tus manos. Tenemos este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, también en tus manos, para que sea un tiempo donde podamos alabarte, adorarte, agradecerte, Señor, recordar que eres nuestro pastor, que nada nos falta ni nos faltará, Señor. Gracias, amado Padre, por este tiempo, por permitirnos estar conectados una vez más en familia. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y permite, Señor, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos y nuestros oídos abiertos para escuchar tu palabra y para ser bendecidos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, que en esta mañana el Señor nos permita tener un tiempo de alabanza y de adoración, que podamos pensando en esta palabra que acabamos de leer, recordar en esa mañana que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, que no importa si estemos en sombra de valle, de muerte, dónde estemos o en qué circunstancia nos encontremos, que Él está con nosotros, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos ama y que en su casa moraremos largos días. Bendiciones, iglesia, les amamos. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando. Este es el año de nuestra libertad. Caerán sin esfuerzo, a sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Y en el nombre de Jesús declaramos: cortaremos hoy la cabeza de los gigantes. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes.
ancianos juntamente. Entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los alegra. Y cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Entonces la iglesia, los jóvenes y los ancianos en un avivamiento, los jóvenes y ancianos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los alegra. Y cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Y dice, alguien ha venido a alegrarse en la iglesia, donde Dios sana, liberta y reconcilia. Alégrense todos. Alguien celebra a Cristo. Dígame el fuerte arriba con nosotros. Bien fuerte arriba, diga. Eso. Si la gloria procede de ti, y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y sobre todo en tu mano está la fuerza. Las riquezas y la gloria, todo procede de ti. Y sobre todo y el hacer. Alábenle todos los pueblos y gócense en Cristo. Bien fuerte arriba, diga. Alguien celebra, diga. Alguien celebra a Cristo. Diga así, por lograr, por la fuerza de tu poder, yo por siempre te alabaré, cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre una fiesta yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor. Y sonaré pandero, y sonaré trompeta en honor a Jehová. Y yo haré una fiesta en honor a Jehová. Y sonaré pandero, y sonaré trompeta en honor a Jehová. Alguien celebra el nombre de Cristo aquí. Alégrense pues.
fiesta. Sonaré un pandero. Una última vez y le yo haré. Sonaré. Dígale a 2 o 3 que tiene ya a su alrededor. Muévale el hombro y dígale, ¡ey! Muévalo un poquito más fuerte, dígale, ¡ey! Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice la Biblia y escrito está que ahí estaría el nombre de Dios en medio de nosotros. Yo no sé si le avisó a su rostro o si se le olvidó recordar a sus manos, pero donde hay 2 o 3, yo veo más de 2 o 3 aquí reunidos, Él estará en medio de nosotros. Así que si no le ha avisado sus manos, ni a sus pies, ni a su rostro, quiero que le diga: alaba alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana aquí? Yo creo que podemos gritar más fuerte que eso. ¿Sabe por qué el grito y la celebración no solamente fue un grito? Fue la celebración de todo un pueblo que marchando 7 veces por una ciudad amurallada, toda esa muralla cayó en el nombre de Jesús. El cántico de la iglesia es capaz de derribar cualquier muralla que se ha levantado en contra tuya en el nombre de Jesús. Felipe, ¿pero qué es muralla? Espiritualmente son enfermedades, son oposiciones, todo lo que se quiere oponer a los planes de Dios a favor de tu vida. Y le hablo en el nombre de Jesús, que todo lo que sea opuesto al plan de Dios en tu vida hoy tiene fecha de término, porque el Rey de Gloria ha sonado las trompetas en el cielo y la voz de la iglesia resuena más fuerte que cualquier oposición. Y le hablo a toda enfermedad que hoy ha llegado su día de término, porque el Rey de Gloria viene a sanar, viene a liberar, viene a reconciliar y a hacer todas las cosas de nuevo. ¿Alguien cree eso conmigo aquí? Levanta tu mano al cielo y vamos a profetizar en el nombre de Jesús. Di conmigo a viva voz: Señor Jesús, toda muralla que espiritualmente se ha opuesto al plan divino, hoy día tiene fecha de término, porque Dios habló desde los cielos que su plan, que su propósito se cumpliría a favor de mi vida. Y no hay tempestad, no hay argumento más grande que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa de mi Padre moraré por largos días. ¿Alguien cree eso conmigo aquí? ¿Alguien celebra al Cordero? ¿Alguien grita y hace fiesta al Rey, al Rey, al Rey? Oh, una fiesta a Jehová. Sonaré un pandero. Yo haré una fiesta. Un pandero a Jehová. Diga con nosotros: y yo haré una fiesta, yo haré una fiesta, no, no. Y sonaré pandero, y sonaré trompeta. Alguien celebra a Cristo. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta, no, no. Y sonaré pandero, y sonaré trompeta, no, no. ¿Cómo suenan esos metales? Alguien danza a Cristo.
familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Muy buenos días, Dios los bendiga, qué alegría estar otra vez con ustedes, poder compartir este tiempo. Espero que se estén ya conectando y que podamos disfrutar este tiempo en la presencia de Dios, que podamos tener un tiempo ameno en el cual podamos conocer más a nuestro Dios, estar en su presencia y estar conectados los unos con los otros. Quiero invitarlos a que en la medida que se vayan conectando a nuestra transmisión nos vayan dejando sus comentarios en el chat en vivo que tenemos ahí para que todos dejen sus saludos. Es la única forma en que podemos darnos cuenta que estamos conectados y que estamos prestando la atención a la enseñanza del día de hoy. Entonces, como les digo, para mí es una alegría, es un privilegio ya estar terminando este año 2020 y bueno, tenemos que darle gracias a Dios. Todo el mundo habla mal del 2020 por obvias razones, pero creo que aún en medio de las dificultades, aún en medio de la prueba y aún en medio de todo lo que ha pasado durante este año, existen motivos para darle gracias a Dios. Y quiero invitarlo para que piense en eso. Antes de que hagamos una oración, me gustaría invitarlo a que piense en aquellas cosas por las cuales deberíamos agradecer. El simple hecho de estar con vida en este momento, el simple hecho de podernos conectar para escuchar la palabra de Dios de nuevo, es un motivo de gratitud. Que puedas mirar al lado derecho y al lado izquierdo y puedas ver a las personas que amas junto a ti. Eso ya es un motivo para darle gracias a Dios al terminar este año 2020. Entonces los invito para que comencemos esta reunión invocando el nombre del Señor y haciendo una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por esta mañana. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de invocar tu nombre, Señor. Hoy, Señor, queremos pedir tu compañía, tu guía, tu dirección. Hoy te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que uses mi vida para poder predicar tu palabra. Que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti. Y oro, Señor, por aquellas personas que nos están viendo hoy y que nos verán en el futuro. Oro, Señor, para que permitas que esta palabra sea una semilla que dé fruto en cada uno de ellos al 100%. Y hoy, Señor, queremos darte gracias. Gracias por este año 2020 que culmina. Gracias por la oportunidad que nos diste de vivir y de aprender. Aprender un nuevo estilo de vida. Aprender cosas que ni siquiera nos imaginábamos que haríamos. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos que este año trajo, tú estuviste con nosotros. Y eso es un motivo de gratitud. Padre, gracias por haber estado con nosotros. Gracias porque estuviste con nosotros en este 2020, aún mientras llorábamos. Estuviste con nosotros. Cuando reíamos, también estuviste con nosotros. Fuiste nuestro Dios y eres nuestro Dios. Y te damos gracias por este año que termina. Sabemos, Señor, que fue un año muy duro para muchos, muy difícil, para todo el mundo, Dios. Pero también sabemos, Señor, que aún en ese camino difícil que transitamos, tú estás con nosotros. Hoy queremos entregarte esta reunión en tus manos. Hoy queremos presentar delante de ti esta reunión y nuestras vidas y pedirte, Señor, que hoy traigas un regalo más para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, ya hemos presentado este tiempo delante del Señor y como orábamos, sabemos que ha sido un año de dificultad para muchos, pero también sabemos que el Señor ha estado en medio de nosotros y nos gozamos en eso. Y hemos podido experimentar la fidelidad de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios.
Y adicional a eso me gustaría invitarlos para que reflexionáramos también acerca de todo lo que hemos recibido durante este tiempo, aún en medio de las tormentas que han existido en este año. Y que podamos darle gracias a Dios también a través de lo que damos. Y que recordemos, iglesia, que debemos dar con amor, no por necesidad, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y esa es la forma en que tenemos que expresar nuestro amor y nuestra gratitud. Y quiero invitarte que ahí donde estás, si tú has destinado algún lugar para depositar tus ofrendas y tus diezmos, que tú lo puedas hacer, pero que lo hagas con amor, con pasión, con gratitud. No importa la cantidad, si es mucho o es poco. Lo más importante es que podamos hacerlo con una buena actitud. Entonces vamos a orar por estas ofrendas y por esos diezmos. Padre, te damos gracias por toda la oportunidad que nos das de poder dar, de poder ofrendar, de poder diezmar. Señor, gracias por esos recursos que tú nos has dado, con los cuales podemos dar para tu obra, para extender tu reino en la tierra, para que este mensaje corra a muchas otras partes. Gracias te damos, Padre, por la bendición que nos das de tener un trabajo, de tener un ingreso, de tener una empresa, de todo lo que nos has dado, Señor. De verdad que te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Ya que le hemos dado gracias al Señor, ya que hemos podido depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, tenemos otro regalo más. ¿Se acuerdan que venimos con una serie que son los regalos de Dios? Ya tuvimos la oportunidad de ver y de escuchar el regalo de la gracia. Ese regalo me encantó, porque definitivamente si hay algo que debemos valorar como hijos de Dios, y si hay algo que nos diferencia de absolutamente todos los otros sistemas de creencias que existen, es la gracia de Dios. También tuvimos la oportunidad de ver el regalo del gozo. Y espero que a partir de esa enseñanza que todos podamos haber tenido un cambio de actitud y que sonriamos más y que nos gocemos en nuestro Dios y que entendamos que el supremo gozo viene en Él. Él es nuestro supremo gozo, no las cosas de este mundo. También vimos el regalo de la paz, ¿se acuerda? Que aprendimos que desde un comienzo en el libro de Génesis hay enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que no podía haber paz en la tierra si la simiente de la serpiente aún permanecía en la tierra, y que la paz real es la que viene de parte del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Entonces, iglesia, ahora les traemos otro regalo maravilloso. Como diría un amigo mío, la cereza del pastel. Espero que hoy podamos aprender muchísimo más y podamos experimentar ese regalo de Dios. Y para la mañana de hoy y para la enseñanza de hoy tenemos como título el regalo de la libertad. Y coloqué libertad con signos de admiración. ¡Libertad! ¿Cuántos gritos de libertad usted ha escuchado en películas, en eventos, en tantos lugares que tanto se habla de libertad? Y hay varios pensamientos que quiero transmitirle acerca de la libertad, porque quiero que la veamos desde diferentes ángulos. La libertad es algo tan hermoso, es algo tan maravilloso, pero es algo que no valoramos realmente. Estamos tan acostumbrados a vivir con libertad que muchas veces se vuelve un paisaje más del día a día. Cuando hablamos de la libertad física, el podernos mover por donde queramos, poder estar en el lugar que deseemos, con todas estas restricciones y con todos estos cambios que hemos experimentado, incluso hemos sido privados de cierta manera de libertad. Y creo que este año 2020 hemos aprendido a valorar un poco más esa libertad de reunirnos donde queramos, de ir al lugar que deseamos y de estar con las personas que amamos.
Ese tipo de libertad es tan valiosa, pero antes no la valorábamos porque era paisaje. Y creo que uno de los aprendizajes más importantes de este año 2020 es que tenemos que aprender a valorar la libertad de movernos por donde queramos, la libertad de reunirnos por donde queramos reunirnos y de estar con las personas que son importantes para nosotros. Pero también cuando hablamos de libertad, podemos ver cómo esta palabra libertad y cómo su significado se ha utilizado de mala forma. De hecho, hay escritores que han promovido la libertad individual por encima de la libertad colectiva y el bienestar individual por encima del bienestar de los demás. Y creo que la situación en la que está el mundo actual en parte se debe a que se está premiando tanto la libertad del individuo, pero no se está pensando en la libertad de la comunidad. Se está premiando tanto y se está haciendo tanto énfasis en la libertad individual que muchas veces se está colocando por encima de esta libertad individual, por encima del bien colectivo. Vivir en libertad tiene que ver con vivir bajo principios y valores que agreguen valor a los demás. Cuando miro la libertad de una manera egoísta y vivo la libertad de una manera egoísta, pasando por encima de los demás, lo que hago es destruir mi sociedad y destruir mi comunidad. Es importante entender que es más relevante el bienestar del conjunto que la libertad individual. Porque ese concepto de libertad individual nos ha llevado a ser egoístas, a ser egocéntricos y a basarnos solamente en el individuo sin pensar en el otro. Y para que comencemos esta enseñanza, me gustaría que avanzáramos al primer texto que vamos a revisar el día de hoy, que está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 27. Y esta es una declaración hermosa que hizo el Señor. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta declaración el Señor le está dando al hombre libertad para que ejerza dominio. Libertad para que administre lo que Él creó para el hombre. Pero ahorita vamos a ver algo que me llama la atención. Y cuando leo este pasaje, veo que aunque el llamado o la tarea que Dios le asigna al hombre es de ejercer dominio, fíjese que ahí está hablando de los animales y de cierta parte de la naturaleza. Dice que los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero en ningún lugar menciona que el hombre debe ejercer dominio sobre otro hombre o sobre la mujer. Es sobre los recursos que Dios dio. Pero vemos que el hombre desafortunadamente ha querido siempre ejercer dominio sobre el hombre, quitándole su libertad. Y vemos cómo se han levantado diferentes imperios en las diferentes épocas de la historia humana. Vimos el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio persa. Y vemos cómo estos imperios, y el imperio romano obviamente, y vemos cómo estos imperios lo que querían era ejercer dominio sobre el hombre. Y ese no era el propósito de Dios. Dios te creó a ti y me creó a mí para que fuéramos libres. De hecho, con tanto amor y con tanta libertad nos creó Dios, que le dio a Adán y a Eva la libertad de escoger. Ellos tuvieron libertad para escoger. Desafortunadamente escogieron la desobediencia y hemos escogido la desobediencia.
Pero ahí también se muestra el amor de Dios, en que Él nos dio libertad de escoger, pero no libertad para ejercer dominio sobre los hombres y para esclavizar al hombre. Y en esa administración que Dios permitió tener, muchas veces tenemos el concepto de que Dios creó las cosas para nosotros y que nosotros podemos hacer con ellas lo que queramos. Quisiera que viéramos el significado de la palabra dominio. Y el significado de la palabra dominio viene de la palabra hebrea radá, que significa destrozar, consumir, dirigir, dominar, enseñorear, mandar y tomar. Y como les había explicado anteriormente, cuando Dios le dice al hombre que ejerza dominio, lo hace con el propósito de que domine sobre su creación, pero no sobre el hombre en sí. Y vamos a avanzar al libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 16. Mire lo que dice acá. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí quiero que entendamos algo. Aunque en Génesis vimos que Dios creó las cosas para que el hombre ejerciera dominio sobre ellas, eso no significa que podamos hacer lo que queramos con lo que Dios creó. Porque, ¿qué sucede? En nuestra cultura hemos estado acostumbrados y hemos sido enseñados a pensar que lo más importante es el hombre, el ser humano, y que todo tiene que girar alrededor del hombre. Pero aquí Dios nos está enseñando algo en Colosenses y nos está diciendo que todas las cosas creadas que hay en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las invisibles, fueron creadas por medio de Él y para Él. Dios no creó todas las cosas para nosotros. Y ese es un engaño en el cual hemos caído. Y por eso somos una cultura egoísta, egocéntrica, que pensamos que todo tiene que girar a nuestro alrededor. Y ese es un engaño, porque nosotros no somos Dios. Y no tiene que girar todo a nuestro alrededor. Aquí claramente la Escritura nos está enseñando que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y quiero decirte algo, la verdadera libertad no es que tú hagas lo que tú quieras. En eso no consiste la verdadera libertad. Eso se llama egoísmo. La verdadera libertad consiste en vivir para Él. Cuando vivimos para Él, cuando nos postramos ante Él, cuando nos humillamos ante Él y cuando nos sometemos a Él, somos libres. Pero cuando vivimos nuestro estilo de vida como queramos y tomemos las decisiones que queramos sin consultar a Dios, entonces somos esclavos, no somos libres. Me gustaría que viéramos a continuación el segundo libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios. El texto que vamos a ver es 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice este texto: hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este pasaje me encanta porque el apóstol Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel y de cómo el pueblo de Israel aún está esclavizado y no ha reconocido al Señor Jesucristo. Y esta parte que subrayé en amarillo me parece poderosa y me parece interesante porque dice: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y muchas veces hay velos al frente nuestro
que no nos permiten ver con claridad las cosas. Y de alguna manera tener libertad es también tener la capacidad de ver las cosas claramente, para saber en dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y algo que el Señor nos enseña en esto es que cuando nos volvemos a Dios, cuando reconocemos al Señor, el velo es quitado de nosotros. Hay tantas personas que en diferentes áreas de sus vidas tienen velos. Hay personas que en su área financiera tienen velos y no ven con claridad lo que deben hacer. Existen personas en su área familiar que tienen velos y que no ven claramente lo que está sucediendo en sus familias, con sus hijos, en sus propias vidas. Hay personas en el área espiritual que también tienen velos y esos velos nos quitan la oportunidad de obrar eficazmente y de tener libertad. Pero quiero decirte que cada vez que te vuelves al Señor, el velo es quitado. Si nos volvemos a Dios, el velo será quitado y podremos ver claramente y podremos caminar con libertad. Entonces, dice el versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una vida cristiana victoriosa, con libertad, es una vida en el Espíritu. Es una vida con el Espíritu Santo. Hemos tenido la oportunidad de orar para que muchos de ustedes reciban al Espíritu Santo. Porque tener una relación con el Espíritu Santo es importante, iglesia. Es importante tener una comunión con el Espíritu Santo si realmente queremos vivir en libertad. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire lo que dice el Santiago, dice algo importante, y es que tenemos que mirar atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Que Él se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos. Cuando nosotros miramos atentamente esto, lo estudiamos, lo meditamos y lo vivimos, estamos haciendo lo que Santiago nos dice en esta carta. Estamos mirando atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad. El Evangelio nos hizo libres, libres de la ley, tanto a los judíos como a los gentiles. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente porque somos hijos de Dios. Pero tenemos que permanecer mirando la ley de la libertad. Y vamos a mirar el pasaje que sigue. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Y me llama la atención este libro de Gálatas. Quiero contarle por qué. Resulta que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, va directo al grano. Si usted lee otras cartas, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo saluda, da un mensaje de bienvenida y da unas felicitaciones. Aquí el apóstol Pablo entra directo al grano. ¿Y por qué razón? Resulta que le voy a explicar un poco el contexto de la carta para que a medida que vayamos leyendo usted pueda ir entendiendo de qué se trata esto. Resulta que en los Gálatas se habían introducido judíos que habían supuestamente creído en el Evangelio, que supuestamente eran libres, supuestamente habían creído en el Señor Jesucristo. Pero estos judíos, que supuestamente eran cristianos ahora, querían obligar a los gentiles, o sea, a los gálatas, a personas que no eran del pueblo judío. O sea, gentiles eran todas aquellas personas que no eran del pueblo judío, para que usted me entienda. Y estos judíos querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran para que Dios los aceptara.
Entonces, el apóstol Pablo ya les había enseñado el evangelio. El apóstol Pablo ya les había transmitido el mensaje de Dios puro y claro. Y ellos ya habían creído y ya habían recibido al Espíritu Santo. Pero recibieron a estas bellezas de judíos que empezaron a enseñarles cosas distintas y que a muchos de ellos querían obligarlos a que se circuncidaran. Entonces, cuando el apóstol Pablo se da cuenta de que está pasando esto, se enfurece, por decirlo así, y empieza a escribir esta carta para aclararle a los Gálatas que no es necesario obedecer la ley para agradar a Dios o para ser salvos, porque la salvación viene a través del Señor Jesucristo y de la fe en Él. Pero los Gálatas de alguna manera estaban siendo desviados por estos judíos que se habían metido encubiertamente y que eran falsos y querían era esclavizar a la iglesia del Señor. Entonces, ahora sí vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice así: dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí en el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza diciéndoles que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo. Al siglo malo se le llama esa etapa en la cual desde que Jesucristo asciende a los cielos hasta que Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. A eso se le llama el presente siglo malo. Porque este mundo está siendo gobernado por las tinieblas. Las naciones de la tierra y muchos de los líderes de las naciones de la tierra están siendo gobernados por el enemigo. Y por eso el Señor dice que Él se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo. Él quiere tu libertad y mi libertad. Y vamos a ver en el libro de Gálatas, vamos a ver ahora otra cita. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y aquí empieza el apóstol Pablo a defender su apostolado y también a hablar acerca de la libertad. Dice, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esto porque el apóstol Pablo va de frente contra ese mensaje de esclavitud que los judíos querían imponer en los Gálatas. Y el apóstol Pablo no estaba interesado en agradar a los judíos o en darle gusto a esas personas que querían mezclar la ley con la fe. Él iba de frente y decía, ¿o me esfuerzo por agradar a los hombres? Y de alguna manera la libertad que Cristo nos quiere dar tiene que ver con esto. Porque nosotros ya no somos esclavos del qué dirán. Cuando tú has creído en el Señor Jesucristo y le has entregado tu vida, tú ya no vives para agradar a los hombres, tú vives para agradar a Dios. Y muchas veces tendrás que tomar decisiones que otros cuestionen o que otros critiquen. Y eso está bien, siempre y cuando tus decisiones estén enfocadas en agradar a Dios más que a los hombres. Eso no significa que no tengamos que honrar a nuestras autoridades, debemos honrarlos. Honrar a padre y madre, honrar a nuestros jefes, honrar a nuestros gobernantes, orar por ellos. Pero siempre nuestro estilo de vida tiene que ser para Él. Nuestro estilo de vida tiene que girar en torno a Cristo y no en torno a los hombres. Hay tantas personas que se esfuerzan por agradar a los hombres. Y una muestra de eso es latente y son las redes sociales. Mis queridos millennials que me están escuchando. ¿Cuántas publicaciones haces en un día? ¿Cuántos estados compartes en un solo día? Con el objetivo de agradar a todos tus contactos. Y que todos tus contactos vean que estás a la moda, que tienes los mejores aparatos electrónicos, que viajas, que estás en los mejores restaurantes, que tienes dinero, que tienes felicidad. Estamos en una generación
que se cree libre, pero que realmente es esclava y se esfuerza solamente por agradar a los demás. Medimos nuestro éxito o nuestro fracaso por los likes, por los me gusta o por las visitas que hacen a tus estados. Eso es algo que tiene que salir de tu corazón. No que no vuelvas a compartir un estado o una publicación, no te estoy diciendo eso. Pero tienes que examinar tu corazón y entender, mi querido y estimado millennial, si estás haciendo eso para agradar a los hombres y estás siendo esclavo de las redes sociales. Examinemos nuestro corazón. Cada vez que hagamos una publicación, pensemos, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para que vean que soy feliz? ¿Para que vean que tengo mucho? Porque esa es una forma de esclavitud. ¿Cuántas horas pasas frente a tu celular en redes sociales en el día? ¿Eres esclavo de las pantallas? ¿Te están consumiendo? Esa es una esclavitud moderna, mi querido amigo y mi querida amiga. Avancemos. Y seguimos en Gálatas. Vamos a ir al capítulo 2, versículos del 11 al 14. Esta es una escena que me encanta. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esta es una escena que a mí me hubiera gustado ver, porque está el apóstol Pablo frente a otro peso pesado, el apóstol Pedro. Ustedes saben que el apóstol Pedro fue el apóstol que caminó sobre las aguas. Era una de las personas más allegadas al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro se dejó guiar por el Espíritu Santo, hizo cosas maravillosas. Pero en esta escena podemos ver como, haga de cuenta, una corrección de asuntos internos. Como cuando usted ve en las películas que hay problemas entre policías y llega alguien de asuntos internos a arreglar las cosas. Entonces, imagínese algo así. Y resulta que me llama la atención esto porque cuando uno lee esto la primera vez, uno dice, oiga, pero es que ese Pablo sí no tenía pelos en la lengua. Y definitivamente no los tenía. Y quiero decirle algo, el apóstol Pablo estaba tan preocupado por la situación que se estaba viviendo entre judíos y gentiles y por el daño que le estaban haciendo los judíos supuestamente cristianos a los gentiles cristianos, que tuvo que tomar esta decisión. Y le voy a dar varias razones. La primera, el hecho de que el apóstol Pedro se hubiera dejado arrastrar por el temor a los judíos ya decía mucho. ¿Y sabe qué estaba en juego? Estaba en juego la libertad. Porque si el apóstol Pedro seguía dejándose seducir por los judíos para obligar a los gentiles a judaizar, estaba en riesgo la libertad que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Y el apóstol Pablo no estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Él era el apóstol enviado a los gentiles. Y por esa razón tiene que llamar la atención del apóstol Pablo y decirle, no, Señor. ¿Cómo es que ahorita estabas haciendo chistes y comiendo con los gentiles y ahora que llegan los judíos entonces te retraes y ya no quieres compartir con ellos porque tienes miedo de lo que puedan decir los demás? No, tú eres libre, Pedro. Yo soy libre y los gentiles son libres. Si los judíos no lo quieren entender, no vamos a esclavizar a los gentiles solo porque los judíos no quieren entenderlo. Estoy parafraseando. Estoy usando mi imaginación y estoy contándole cómo yo me imagino esa conversación. Porque estaba en juego algo muy valioso, que era la libertad. Y si el apóstol Pedro, que era un ícono del cristianismo en ese momento,
caía o flaqueaba en eso, se podía derrumbar todo. Había en riesgo demasiado. Y esto le sirvió a Pedro también. Porque de alguna manera, aunque Pedro era el apóstol y era cristiano y era un hombre de Dios, se estaba dejando esclavizar por los conceptos de los judíos. Y de alguna manera, esto que hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, movió a Pedro de esa zona de comodidad, de querer agradar a los dos bandos. Y lo movió de esa zona de comodidad a una zona de libertad. Y quiero decirte algo, tu zona de comodidad puede ser tu zona de esclavitud. Tu zona de comodidad te puede estar esclavizando en este momento de tu vida. Y espero y oro para que algún día un apóstol Pablo, alguna persona, te pueda empujar un poco y moverte de esa zona de comodidad a una zona de libertad, a una zona de crecimiento, a una zona de madurez espiritual y de madurez personal y de crecimiento personal. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro temía a los de la circuncisión, había miedo en él. Y con ese empujoncito que le dio el apóstol Pablo, muy seguramente ese miedo tuvo que haberse ido. Entonces fue una oportunidad buena. Usted ve ahí un conflicto, pero en medio de esos conflictos que Dios permite, pasan cosas buenas. Avancemos. Vamos a ir al Gálatas, nos vamos a devolver un poquito, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y aquí vemos algo importante. El apóstol Pablo era judío, pero no era un judío cualquiera. Era más aventajado que cualquier otro judío y era más celoso de la tradición de los judíos que cualquier otro. De hecho, era tan celoso de esas tradiciones que él perseguía a los cristianos y los metía a la cárcel solo por ser cristianos. Hasta que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y su vida fue transformada. Y ahí hay algo interesante. Él renunció a esa posición que tenía en el judaísmo y renunció a las tradiciones judías para poderle predicar el evangelio a los gentiles. Pero ¿a cuántas tradiciones estamos esclavizados? El apóstol Pablo, por su contexto judío, había sido esclavo de tradiciones judías. Pero si miramos nuestro contexto, ¿a qué cosas somos esclavos aún de nuestra cultura o de las tradiciones que hemos recibido de nuestros padres o de nuestros abuelos? No todas las tradiciones son buenas. No en todas las culturas hay buenas tradiciones. Hay culturas en donde hay tradiciones que son malas, que son negativas, que no agregan valor a la vida de las personas. Al contrario, ¿cuáles son tus tradiciones? ¿A qué estás apegado? Porque puedes también ser un esclavo de las tradiciones de tus antepasados. Y Dios quiere que seamos libres. Y el apóstol Pablo no quería permitir que los gálatas siguieran esclavizados ni a sus propias tradiciones, ni a las tradiciones del pueblo judío. Avancemos. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo hacía esta declaración: con Cristo he sido crucificado, porque él entendía que la verdadera libertad está en Cristo. ¿Y qué crucificó el apóstol Pablo?
crucificó su antiguo estilo de vida, crucificó esas tradiciones que había heredado de sus padres y de sus antepasados que le impedían seguir a Cristo. Crucificó su estilo de vida anterior. Él era un hombre respetado, era un hombre famoso, conocido, letrado, importante, hablaba 3 idiomas. Era toda una figura en el pueblo judío. Él renunció a eso. Él crucificó eso. Sus pasiones y deseos también los crucificó. Y eso no significa que no pueda sentir, que no pueda ser feliz, no. No, esto no es un mensaje de masoquismo, es un mensaje de libertad. Pero el apóstol Pablo descubrió la verdadera libertad cuando crucificó todo lo que no agregaba valor en su vida, juntamente con Cristo. ¿Qué cosas debemos crucificar tú y yo? ¿Qué cosas que hemos traído, aún siendo cristianos, y que tenemos actualmente en nuestra vida, que nos hacen daño, debemos crucificar? La ira, el enojo, la mentira, el engaño, la inmoralidad, el negativismo, el pesimismo, la amargura, el odio. Hay tantas cosas que tenemos que crucificar para que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino que Cristo viva en nosotros. De eso se trata ser cristiano, de que Cristo viva en mí, de que yo le entregue todo a Él y que mi vida gire en torno a Él. Y usted dirá, pero eso es ser fanático. No, eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Es que mi vida gire en torno a Jesús y que Él sea el que domine mi vida. Porque si Él no domina tu vida, alguien más la va a dominar. Y aún en el mejor de los casos, si tú crees que tú mismo dominas tu vida, va a ser una mala vida. Tú necesitas entregarle tu vida a Jesús para que seas libre. Avancemos. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres y debemos permanecer en esa libertad. La libertad es algo que debemos cuidar. Es un regalo que Dios nos da cuando nacemos de nuevo, pero debemos cuidarlo. Porque así como estaban esos judíos en esa época, hay cosas y hay personas y hay sistemas de cosas que quieren quitarnos la libertad que Cristo nos dio. Y debemos cuidar esa libertad. Mire, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que esos judíos querían que los gálatas fueran como ellos. Pero el apóstol Pablo quería que los gálatas fueran como Jesús. Y existen muchos predicadores y personas que hablan mensajes que quieren hacer que las personas sean como ellos. Y de manera disfrazada se predican a ellos mismos. Y quieren que tú seas como ellos. Yo te digo algo, y te lo digo con amor. A mí no me interesa que tú seas como yo, o que tú pienses como yo, o que tú tengas las mismas conclusiones que yo. A mí me interesa que seamos como Jesús y que caminemos hacia Jesús. No imitemos a los hombres, imitemos a Cristo. Obviamente existen modelos de personas, existen personas que son dignas de admirar y que son dignas de imitar en ciertas cosas. Pero la palabra misma lo dice, que debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos permanecer firmes y no someternos otra vez al yugo de esclavitud. Avancemos. Dice el versículo del 13 al 15 en Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Según lo que leo, en los Gálatas existían ciertas contiendas, existían ciertos conflictos. Y el apóstol Pablo les dice: no usen esa libertad que tienen en Cristo para vivir en la carne, para vivir sujetos a sus pasiones y deseos, a darle rienda suelta a sus malos deseos. No. Y desafortunadamente muchos han usado la libertad para eso. Y en la actualidad se está usando la libertad. Escúcheme lo que le voy a decir. En la actualidad se está usando el concepto de libertad para darle rienda suelta a las bajas pasiones y a las perversiones del ser humano. Por eso es que este tema es tan importante. Porque la libertad es un regalo que Dios te da. Pero la verdadera libertad está en Cristo. Cuando tú no estás en Cristo y le das rienda suelta a tus bajas pasiones, a tus perversiones y a tus malos deseos, eres un esclavo. No eres libre. Y la sociedad actual y el mensaje de la sociedad actual le dice al ser humano que le dé rienda suelta a todo lo que siente. Naciste niña, pero si sientes que eres niño, adelante. Naciste niño, pero si sientes que eres un perro, adelante. Eres libre. Preocúpate solo por ti, por tu felicidad. Conquista tus sueños. No pienses en los demás. Ese es el mensaje engañoso de una libertad que es falsa. Cuando yo vivo por valores y principios, valores como la honestidad, como la bondad, entonces soy libre. Pero estamos en un mundo que predica que lo más importante es que seas feliz y no que tengas valores. Y por eso el mundo está así como está. Un mundo en el que se devoran los unos a los otros. Entre las redes sociales. A mí me gusta mucho hablar de las redes sociales porque es un escenario en el que todos nos estamos moviendo a diario. Cada vez que usted entra a una noticia y lee los comentarios, usted encuentra cómo se devoran unos a otros, se destruyen unos a otros y usan la libertad. Y se vuelven gángster de dedos, de escribir cosas, sentados en su sillón, valientes, atrevidos, y creen que son libres y escriben lo que quieren. Insultan, denigran, destruyen a las personas a través de los comentarios que hacen en las redes sociales. Pero es que eso es libertad de expresión. Tú puedes escribir lo que quieras. Y ese es el concepto que nos han vendido. Y son gatilleros. Disparan a través de las redes sociales. Hieren, matan, destruyen. Publican cosas falsas. Denigran colocando fotos de otras personas. Y a eso le llaman libertad. Eso no es libertad. Eso es devorarse los unos a los otros. Avancemos. Seguimos en Gálatas, capítulo 4, se vuelve un poquito, del versículo del 8 al 11. Dice: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles: ustedes antes eran esclavos de otros dioses.
Pero ahora que conocen a Dios o que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué están retrocediendo? Tú como cristiano estás retrocediendo en tu libertad. ¿Le estás dando terreno al enemigo para que entre otra vez en tu vida a hacer estragos? ¿A dejar las cosas peor que antes? No, avancemos. No perdamos terreno. Sigamos avanzando en nuestra libertad. Permanezcamos en ella. El apóstol Pablo les dice que por favor no sigan los inútiles principios espirituales de este mundo. Este mundo no tiene claro el mundo espiritual. Este mundo no enseña la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 10. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir. Está subrayado en amarillo. Tú ya eres libre. Tú no necesitas ganarte el favor de Dios cumpliendo una lista de cosas. Eso es falso. Si tú has creído en Jesucristo y tú has depositado tu fe en Él, tú ya te ganaste el favor de Dios. Muchos son esclavos de la religión. Son personas religiosas que creen que por cumplir con ciertas cosas se van a ganar el favor de Dios, cuando el favor de Dios ya te lo ganaste. Si creíste en el Señor Jesucristo, si lo recibiste en tu corazón, si le entregaste tu vida a Él, ya tienes el favor de Dios. No te lo tienes que ganar a punta de buenas obras. Y aún muchos cristianos criticamos a personas de otras religiones porque se quieren ganar el favor de Dios haciendo sacrificios, subiendo montañas de rodillas, pero muchos cristianos aún también hemos fallado en creer que nos vamos a ganar el favor de Dios cumpliendo ciertas cosas. Y no es así. Dios te ama. Si tú eres un hijo de Dios, Él te ama. Y tú ya te ganaste el favor de Él. Tú no necesitas cumplir con los 10 pasos para cumplir y ganarte el favor de Dios. No, eso ya está en tu cuenta. Dice, ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. No, avancemos. Ahora vamos al capítulo 5 del mismo libro de Gálatas, del versículo del 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando soy libre en Cristo, ya no tengo por qué estar practicando estas cosas. Y quiero decirte algo, si tú eres cristiano y estás practicando estas cosas, arrepiéntete. Vuélvete a Dios para que el velo sea quitado y tú puedas ser libre. Busquemos al Señor. Y empieza con cosas fuertes y terminan con cosas que muchas veces vivimos a diario. El enojo, la rivalidad, la envidia. Son cosas que son muy aceptadas por muchos de nosotros. Y son cosas que tenemos que ir erradicando de nuestras vidas para ser libres. Cristo te da libertad y me da libertad de estas cosas, pero tengo que cuidar esa libertad, porque si no la cuido, estas cosas van a ganar terreno de nuevo en mi vida y eso no es lo que Dios quiere. Avancemos. Dice el versículo del 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu, tener una comunión con el Espíritu Santo, tener una vida de oración, meditar en la palabra de Dios. Eso va a hacer en nosotros el fruto del Espíritu, para tener una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Somos realmente libres? ¿Estamos viviendo con amor? ¿Estamos viviendo con alegría? ¿Tenemos paciencia con los otros? ¿O somos de los que cerramos mientras vamos manejando, echamos pito al que está delante todo el tiempo? ¿Hacemos señas con las manos? ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Practicamos la fidelidad, el dominio propio? Porque contra esas cosas no hay ley, hay libertad. El que vive estas cosas tiene realmente libertad. Este es como un termómetro de libertad. ¿Qué tan libres somos tú y yo? Si practicamos estas cosas somos libres, pero si no las estamos practicando, aún somos esclavos de cosas a las cuales tenemos que renunciar. Crucifiquemos nuestra carne, crucifiquemos nuestras malas pasiones, nuestros malos deseos, y caminemos guiados por el Espíritu Santo. Para concluir, me gustaría que pensáramos en qué tan libres realmente somos. Como les decía al principio, este fue un año que nos enseñó a valorar la libertad de movernos, de reunirnos, de hacer ciertas cosas. Pero a veces estamos tan acostumbrados a la esclavitud que no somos conscientes de que hay libertad para nosotros en Cristo. Muchos son cristianos hace tantos años, pero siguen siendo esclavos, que ya se olvidaron de experimentar la verdadera libertad. Y quiero decirte que esa libertad es un regalo que Dios te ha dado y me ha dado. Pero es un regalo que debemos cuidar. Me gustaría que oráramos y que le diéramos gracias a Dios por ese regalo llamado libertad. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por este tiempo, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de estudiar este tema. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy nos ayudes a vivir en libertad, a disfrutar de ese regalo maravilloso que ya nos entregaste, a ser conscientes de que esa libertad está disponible para nosotros. Señor, que se rompan las cadenas del pecado en cada uno de nosotros, que se rompan las ataduras del pecado, que seamos realmente libres, libres de querer agradar a los hombres, libres de querer guardar tradiciones que no vienen de ti, libres, Señor, de agradarnos a nosotros mismos, aún perjudicando a otros. Ayúdanos a tener esa libertad que tú pagaste en la cruz por nosotros. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque este año realmente nos has enseñado a valorar la libertad. Pero no solamente queremos vivir con una libertad física, también queremos y anhelamos vivir con una libertad espiritual. Hoy quiero colocar delante de ti a la iglesia, Dios, a cada persona, a cada familia. Y quiero pedirte, Señor, que en todos seamos libres, que podamos tener una comunión contigo, Espíritu Santo, que podamos ser guiados por ti en nuestra vida y que vivamos en torno a ti, no en torno a los demás solamente o a nosotros mismos, sino en torno a ti. Que las decisiones que tomemos, las tomemos pensando en ti, que te amemos a ti y que te adoremos a ti por encima de todo. Gracias, Señor, por esa libertad que nos has dado. Protégenos y cuídanos de aquellas personas que de alguna manera el enemigo quiere usar para que seamos esclavos de algo malo.
Hoy te doy gracias por los jóvenes, Dios, que viven en libertad. Oro por ellos para que usen esa libertad que tiene la juventud para que hagan lo bueno y no lo malo. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a toda la iglesia, a valorar y apreciar ese regalo precioso que nos diste llamado libertad. Hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por esta reunión. Y te damos gracias por este año, Dios, que está culminando. Gracias, Señor, porque aunque estuvimos mucho tiempo encerrados en una casa, en ti fuimos libres y en ti somos libres. Hoy te doy gracias, Señor. Te alabo y te adoro y te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Espero que este mensaje haya sido un mensaje de poder, de edificación y de bendición para ustedes y para sus familias. Y que podamos experimentar esta libertad que Cristo nos da, que es un precioso regalo. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por su paciencia y por todo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos hasta la próxima.